Entre mí y el tío de mi marido, la tensión era innegable, casi palpable. Cada intercambio de miradas, cada movimiento sutil, llevaba una electricidad que hacía vibrar la atmósfera de manera casi incómoda. Era como si estuviéramos caminando sobre una línea fina entre el deseo y el peligro. Sin decir una palabra, sabíamos lo que estaba a punto de suceder, como si nuestros cuerpos hablaran un lenguaje secreto, comprendiendo lo inevitable sin la necesidad de sonido. Todo comenzó en ese restaurante, donde algo inexplicable se desató, y donde mi marido acabaría descubriendo lo que, hasta hoy, me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Si quieres saber cómo se desarrolló todo, hasta dónde llegamos, y cómo el deseo prohibido nos arrastró a esta situación imposible, quédate hasta el final de la historia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos contenidos. Ahora, relájate y comencemos. El restaurante era un escenario de sofisticación y encanto. La luz suave y dorada que caía del techo se reflejaba en los muebles de madera oscura, realzando el brillo cálido de los manteles blancos que cubrían las mesas con un toque de elegancia casi clásica. El ambiente estaba en silencio, con el suave tintineo de los cubiertos y el murmullo bajo de las conversaciones cercanas. Todo allí parecía perfectamente calculado para crear un espacio de intimidad, pero dentro de mí reinaba el caos. Respiraba hondo, intentando calmar el creciente nerviosismo que me invadía. Carlos, mi marido, estaba sentado a mi lado, sosteniendo mi mano en un gesto que, en cualquier otra situación, habría sido reconfortante. Pero esa noche, la tensión entre nosotros era diferente, casi palpable. Él parecía animado, tal vez un poco nervioso, y eso me mantenía alerta. Algo flotaba en el aire, algo que no podía definir completamente, pero que agitaba mis instintos de una manera que nunca había sentido antes. «Estás hermosa esta noche, Marina», dijo Carlos, con un brillo en los ojos que mezclaba admiración y un entusiasmo contenido. Su sonrisa era amable, como siempre, pero había algo en su expresión que no lograba descifrar. Forcé una sonrisa de vuelta y respondí con un «gracias, amor», que salió más mecánico de lo que hubiera querido. El vestido rojo que llevaba era nuevo, elegido especialmente para esa noche. Debería hacerme sentir segura, poderosa incluso, pero en lugar de eso, una inquietud crecía dentro de mí. Mientras el camarero nos guiaba a una mesa más reservada, en un rincón discreto del restaurante, noté las miradas sutiles de los demás clientes, como si sintieran la extraña energía que emanaba de nosotros. Pero mi mente estaba en otro lugar, en él. Dominic, el tío de mi marido. Esa noche se veía diferente, más serio, tal vez incluso misterioso. Algo en él capturó mi atención de una manera que nunca antes había sucedido. Era como si ocultara algo, y eso solo aumentaba mi nerviosismo. ¿En qué estaba pensando? ¿Y por qué esa mirada tan intensa? Sentados en la mesa, el ambiente de lujo a nuestro alrededor desaparecía para mí. El menú extenso, lleno de platos sofisticados, flotaba frente a mis ojos sin que pudiera concentrarme en una sola palabra. El aroma de los platos que pasaban a nuestro alrededor ni siquiera lograba registrarse en mi mente. Estaba en un estado de alerta constante, mi piel erizada cada vez que la mirada de Dominic se encontraba con la mía. La forma en que me miraba era embriagadora, como si me conociera más profundamente que yo misma, como si compartiéramos un secreto que ni siquiera Carlos podía percibir. La cena continuó, y a pesar de los intentos de Carlos de mantener una conversación ligera y relajada, sentía el peso de la tensión aumentar. Sus palabras parecían distantes, mientras mis pensamientos se concentraban en Dominic, sentado frente a nosotros, como si cada gesto suyo me empujara más hacia el abismo de un deseo prohibido.
Y entonces, un simple toque accidental de su mano sobre la mesa fue suficiente para encender una chispa que ya ardía silenciosamente dentro de mí. En un determinado momento de la noche, todo pareció detenerse. La música suave que sonaba de fondo se convirtió en un eco distante, y la voz de Carlos, antes tan presente, desapareció por completo. Solo existía ese momento, esa mirada, y la promesa silenciosa de algo que sabía que estaba mal, pero que, al mismo tiempo, parecía inevitable. Dominic se levantó de la mesa y, en un movimiento casi inconsciente, lo seguí, como si estuviera hipnotizada, incapaz de resistirme a lo que vendría después. Camino al baño del restaurante. El aire a nuestro alrededor parecía vibrar con la anticipación. Cada paso que daba hacía que mi corazón latiera más rápido, que mi pulso se acelerara. Llegamos al destino, y lo que ocurrió después fue una explosión de deseos reprimidos, de emociones enterradas durante mucho tiempo que finalmente se liberaron. El toque de Dominic sobre mi piel era cálido, casi abrasador, y la proximidad de nuestros cuerpos me hizo olvidar todo. La moral, la razón, incluso a mi propio marido, que estaba allí, a unos pocos metros de distancia. Lo que ocurrió en ese restaurante fue algo que nunca podría haber imaginado. Un momento de pura transgresión, donde lo correcto y lo incorrecto se mezclaron en una danza peligrosa e intoxicante. Y entonces, en medio de todo eso, sucedió lo inevitable. Carlos lo descubrió. La expresión en su rostro, el shock, la decepción, aún hoy me atormenta. Si quieres saber cómo se desarrolló todo, quédate hasta el final de esta historia. Hay mucho más que contar. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos contenidos. El menú estaba lleno de opciones tentadoras, platos que prometían una experiencia gastronómica memorable. Pero, por más que lo intentara, no podía concentrarme en ninguna de las palabras. Solo podía pensar en lo que podría suceder. Si quieres saber cómo comenzó esta pasión prohibida y los secretos que salieron a la luz, quédate hasta el final. Y no olvides apoyar el canal dando like al vídeo y activando las notificaciones. ¿Te acordaste de avisarle a Dominic?, pregunté, intentando romper el tenso silencio que se había instalado entre nosotros. Carlos sonrió, pero había algo extraño en esa sonrisa. Algo que no lograba descifrar por completo. Sí, debe llegar en cualquier momento, y tengo una propuesta que hacerte. Vamos a explorar algo diferente esta noche, dijo Carlos, mirándome directamente a los ojos con una intensidad que nunca antes había visto. Una experiencia más atrevida. Mi corazón se aceleró. Sabía que Carlos siempre había sido abierto a nuevas experiencias, pero la propuesta que estaba a punto de hacer era algo que nunca hubiera imaginado. ¿Qué estás sugiriendo?, pregunté, sintiendo una mezcla de confusión y curiosidad creciente. Las palabras de Carlos resonaban en mi mente, dejándome intrigada. Dominic, empezó él, y en el instante en que escuché el nombre de su tío, sentí un nudo en el estómago. Carlos siempre hablaba de Dominic con admiración, pero nunca pensé que pudiera considerar algo tan inesperado. ¿Estás pensando que tal vez...? Dudé, intentando procesar lo que él estaba insinuando. La idea de involucrarme con Dominic, el tío de mi propio marido, parecía absurda. Al mismo tiempo, había una parte de mí que no podía ignorar la excitación prohibida que surgía con esa sugerencia. ¿Lo dices en serio? Mi voz salió más alta de lo esperado, atrayendo las miradas curiosas de una pareja en la mesa de al lado. Carlos sonrió, una sonrisa enigmática, y sus ojos brillaban de manera desafiante. Marina, es solo una fantasía, dijo con una ligereza que contrastaba con la seriedad del momento.
una oportunidad de experimentar algo que nunca había soñado. Y yo estaría allí, observando. Sus palabras me dejaron atónita. Mi mente giraba en un torbellino de emociones: miedo, curiosidad, deseo. La idea de cruzar esa línea era tanto aterradora como excitante. ¿Realmente quieres que haga esto?, pregunté, sintiendo que mi voz temblaba ligeramente. El miedo a perder el control era palpable. Carlos me miró con una serenidad casi desconcertante. Quiero que seas feliz. Y si eso significa explorar tu sensualidad, ¿por qué no? Su tranquilidad contradecía la intensidad de lo que estaba proponiendo. Fue en ese momento cuando la puerta del restaurante se abrió y Dominic entró. Su presencia era imponente, irradiando una confianza que parecía iluminar el ambiente. Nuestras miradas se cruzaron y la electricidad en el aire era innegable. Me pregunté si él sabía lo que Carlos tenía en mente. «Hola, joven sobrino», exclamó Dominic, con una gran sonrisa, abrazando a Carlos. Pero cuando sus ojos se volvieron hacia mí, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Marina, estás deslumbrante», dijo con una voz baja y seductora. «Gracias, Dominic», respondí, intentando ocultar el nerviosismo que me invadía. La tensión entre nosotros era palpable y el ambiente del restaurante parecía denso, como si todos a nuestro alrededor percibieran lo que estaba ocurriendo. Mientras Carlos hacía las presentaciones, la conversación fluyó naturalmente, pero bajo cada palabra había una tensión silenciosa, casi sofocante. La propuesta de Carlos flotaba sobre nosotros, como un secreto que solo esperaba el momento adecuado para revelarse. El ambiente del restaurante privado estaba envuelto en una suave penumbra. La luz de los candelabros proyectaba sombras en las paredes, creando una atmósfera íntima y repleta de promesas no dichas. El aroma de los platos sofisticados se mezclaba con el suave tintineo de los cubiertos al fondo, pero todo eso parecía distante para mí. Mi foco estaba en Dominic, y a medida que se acercaba a nuestra mesa, sentí que mi corazón se aceleraba aún más. «Marina», comenzó él, con su voz grave y seductora cortando el aire como una fina hoja, «sabemos que hay algo entre nosotros, una atracción que no podemos negar. El deseo ardía dentro de mí, pero el peso en mi conciencia era imposible de ignorar. Pero esto es confuso», respondí con la voz temblorosa. Dominic se acercó aún más, reduciendo la distancia entre nosotros, y me sentía dividida entre la necesidad de alejarme o perderme completamente en él. La línea entre lo correcto y lo incorrecto estaba desvaneciéndose, y sabía que estaba a punto de cruzarla. Su voz, casi como un susurro hipnotizante, me hizo recordar la propuesta, un contraste surrealista en medio de la tormenta emocional que vivía. El beso entre nosotros parecía trascender el tiempo y el espacio. Cada movimiento de nuestros labios era una danza de deseos y anhelos que no conocía hasta ese momento. Sus manos firmes en mi cintura me atraían hacia él, como si quisiera absorber todo el calor que emanaba de mi cuerpo. Era una sensación abrasadora, y el aroma de su perfume, mezclado con el vino que aún quedaba en nuestras copas, me dejaba aturdida. Sin embargo, una pequeña voz insistía en recordarme a Carlos, mi marido, que estaba a unos pocos metros, observándolo todo. Su presencia era una sombra constante, pero cuando los labios de Dominic se separaron por un breve momento, permitiéndome respirar, toda la confusión salió a la luz. «No tienes idea de lo que esto significa para mí», susurré, dividida entre la abrumadora pasión por Dominic y la culpa aplastante por traicionar a Carlos. «Dominic». Intenté protestar, pero las palabras se perdieron en la confusión de mis emociones. ¿Cómo era posible desear tanto a otra persona y al mismo tiempo seguir amando a mi marido?
La pregunta resonaba en mi mente mientras Dominic mantenía sus ojos fijos en los míos, como si pudiera leer mis pensamientos. «No pienses en Carlos ahora», dijo él, en un tono firme pero seductor. «Solo siente». Esas palabras me liberaron, aunque momentáneamente, de la culpa que me aplastaba. El deseo se apoderó de mí y, sin pensar, me entregué al momento. El beso se volvió aún más profundo y el mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse. En ese instante, solo existían Dominic y yo. Sin embargo, incluso en el calor de la entrega, una sombra persistía en mi mente. La imagen de Carlos, con su expresión de expectativa y celos, no me dejaba en paz. «Marina», escuché la voz de Carlos a lo lejos, casi como un eco que me devolvía a la realidad. El sonido distante de las voces y el tintineo de las copas en el restaurante desaparecían poco a poco, mientras la verdad de lo que estábamos haciendo me golpeaba como un balde de agua fría. ¿Qué estábamos haciendo? Miré por encima del hombro y encontré la mirada de Carlos. Su expresión era una mezcla de ansiedad y autocontrol, claramente luchando por mantener la compostura mientras nos observaba. Estaba mirando, pero sabía que la tensión en su rostro revelaba la batalla interna sobre lo lejos que estábamos dispuestos a llegar. «Necesito un momento», murmuré a Dominic, tratando de ganar tiempo. Él sonrió de manera enigmática, una sonrisa que no solo traía comprensión, sino también un desafío implícito. Había algo en sus ojos que me hacía darme cuenta de que él también estaba en conflicto, tal vez no tanto como yo, pero definitivamente algo lo inquietaba. «Está bien, querida», dijo Carlos, acercándose a nosotros, sus ojos fijos en Dominic, llenos de una intensidad que no podía interpretar completamente. «Diviértanse, ¿no es eso lo que queríamos?». El sarcasmo en su voz era innegable, y detrás de la provocación percibí la batalla interna que estaba librando. No sabía si era celos, frustración o un deseo de poner a prueba los límites de nuestra relación. Tal vez era todo eso. Miré a ambos, dominada por una tormenta de emociones contradictorias. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Sería esta fantasía algo que estaba dispuesta a convertir en realidad? La expresión de Dominic cambió, una ceja levantada, intrigado, pero en silencio. Él esperaba una decisión mía, una señal. La tensión en el aire era palpable, casi sofocante. Carlos, por otro lado, parecía cada vez más impaciente, como si ya estuviera cansado de esa vacilación. «Habla, Marina», dijo él, la voz entrecortada por la frustración. «¿Qué quieres realmente? No necesitas esconder nada de mí». Su tono era una mezcla de provocación y genuina angustia, como si intentara forzar una respuesta que aún no tenía. Mi corazón latía descontrolado en el pecho, una confusión de excitación y culpa que me consumía. Pero, al mismo tiempo, otra parte de mí, la más racional, sabía que eso podría destruir todo lo que Carlos y yo habíamos construido a lo largo de los años. Cada momento compartido, cada sueño en conjunto, parecía estar al borde de desmoronarse con una sola decisión. «Necesito tiempo para pensar», dije finalmente, sintiendo que mi voz temblaba. La incertidumbre era abrumadora, y esa sensación de estar dividida en dos lados opuestos comenzaba a sofocarme. ¿Qué quería, en realidad? Era la pregunta que más me atormentaba, resonando sin cesar en mi mente. Una parte de mí estaba innegablemente atraída por Dominic. Había algo en él que me fascinaba. La novedad, el peligro de una relación prohibida, lo desconocido que despertaba en mí un deseo visceral que nunca había experimentado antes. El calor de su presencia, la intensidad de sus miradas, me hacían sentir viva de una manera que desconocía. Sin embargo, esa excitación venía acompañada de culpa, una culpa que me corroía por dentro y que no sabía cómo ignorar.
Mi súplica por más tiempo sonaba más como un pedido desesperado para alejar lo inevitable. Mientras las palabras salían de mi boca, me di cuenta de que la mirada de Dominic seguía fija en mí, cargada de una expectativa silenciosa. Parecía esperar que cambiara de idea en cualquier momento, que me entregara a la tentación sin más hesitaciones. Su sonrisa enigmática sugería que, de alguna manera, él creía que no resistiría mucho tiempo. Y de cierta forma sabía que tenía razón. La atracción que sentía por él era poderosa, casi irresistible. Carlos, por otro lado, percibió mi vacilación. Me miró con una expresión difícil de descifrar. Había una mezcla de sentimientos en sus ojos: decepción, comprensión, tal vez hasta una pizca de tristeza. Era consciente de que algo más grande estaba en juego, algo que superaba el simple acto de ceder a la fantasía. Estábamos caminando sobre una línea delgada, en una zona emocionalmente minada, y no había un mapa que pudiera guiarnos por ese laberinto de emociones. Lo que antes parecía una fantasía emocionante e inofensiva se había convertido en algo mucho más complejo, denso y peligroso. «Deberíamos tomarnos un tiempo para pensar sobre todo esto», sugirió Carlos, su voz más calmada, como si intentara restaurar un poco de orden en medio del caos. «Necesitamos entender lo que realmente queremos». Sus palabras sonaron sensatas, pero sabía que la respuesta a esa pregunta no sería fácil de encontrar. Asentí con la cabeza, un gesto casi automático, pero por dentro una verdadera batalla se iniciaba. Era como si hubiera una guerra entre mi deseo más profundo y mi conciencia, que me recordaba constantemente las devastadoras consecuencias que podrían venir después. Cuando Carlos se alejó por unos momentos, sentí un peso crecer dentro de mí. Sabía que ese no sería el último pensamiento sobre Dominic, que su nombre, su rostro y su toque atormentarían mis días y mis noches. Lo que había comenzado como una broma inofensiva, una pequeña fantasía compartida entre mí y mi marido, se estaba convirtiendo ahora en una tentación ardiente y casi incontrolable. ¿Cómo podría resistir? Dominic, siempre presente, parecía leer mi vacilación como un desafío. Su confianza inquebrantable, la forma en que me miraba, como si supiera exactamente lo que sentía, solo intensificaba la confusión dentro de mí. ¿Sería capaz de resistir al llamado de esta nueva vida, tan diferente, tan arriesgada, pero tan seductora? Mientras lo observaba, me di cuenta de que la respuesta a esa pregunta estaba lejos de ser clara. El futuro era incierto y estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría todo. Gracias por haber llegado hasta aquí y por acompañar esta historia hasta el final. Si te ha gustado, no olvides dejar tu comentario, dar me gusta al video y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Nuevos contenidos llegan todos los días y la próxima historia puede ser aún más intensa. ¡Hasta la próxima!